Vamos a comenzar con un ejercicio. No tiene que moverse, ni pararse, ni hacer nada. Pero vamos a comenzar con un ejercicio. Quiero demostrar algo. Yo me quedo aquí y yo voy a, en mi mente, generar una imagen. ¿Ok? Y yo voy a transmitir esa imagen de mi cabeza, de mi mente, a la tuya, para ustedes. ¿Ok? Vamos a ver si puedo lograr hacerlo con todo. ¿Ok? Cierren los ojos, por favor, y prepárense para recibir la imagen. Una manzana roja. ¿Abren los ojos? Ok. ¿Cuál fue la imagen que recibieron? Una manzana roja. ¿Alguien más? ¿La vieron? ¿La manzana? ¿En la mente? ¿Quién vio brócoli? ¿No? ¿Melón? ¿Zanahoria? Una lasaña. Están ya pensando en el almuerzo. Lo que quiero expresar es cómo podemos como humanos distinguir entre los sonidos y las palabras. ¿Cuál es la diferencia entre un sonido y una palabra? ¿Alguien? ¿Ok? Hay inteligencia en las palabras, inteligencia en la persona, el ser que transmite la información, y también inteligencia en la persona que recibe esa información. Como seres humanos tenemos esa capacidad de aprender a hablar, de comunicarnos, ¿cierto? Y es algo muy curioso, y es un problema para los científicos naturalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Los naturalistas. Los que no creen que Dios existe, los que no creen que existe un mundo supernatural. Todo es el mundo natural, de materia nada más, y un mundo físico, que no existe nada más de eso. Pero los que les gustan la apologética conocen el nombre de John Lennox, un profesor de Oxford. Y siempre cuando él da su charla, muchas veces a él le gusta hablar de semiótica. Y semiótica es el estudio de los símbolos. De los símbolos. Y para un naturalista, uno puede ver un símbolo, una marca en papel, pero que es tinta y papel, físicamente. Pero nosotros, como tenemos esa capacidad de lenguaje, vemos mucho más allá que tinta y papel. ¿Y cómo es posible? Porque somos inteligentes. Somos inteligentes. ¿Y cómo se puede explicar eso? Es como el viento. ¿Se puede ver el viento? No. Se puede ver más o menos el viento cuando está cargado de hojas o de basura, o que es cuando mueven las ramas. Podemos sentirlo, pero no se puede verlo. Y hay algo misterioso con el viento, en esa inteligencia que tenemos. O sea, ese poder de usar palabras para transmitir información de una mente a otra es sobrenatural. Y muchas veces pasamos por alto, no reconocemos esa capacidad que tenemos. Es tan maravilloso y misterioso también. Como dije, estuve enfermo la semana pasada y lamentablemente de vez en cuando voy a estar tosiendo. Es como la energía. ¿Qué es la energía? Para los sabios, para los eruditas.
La ontología, ¿qué significa eso? La naturaleza de la energía, ¿qué es? La materia de energía. No se puede describirlo. Se puede hablar de lo que hace, la potencia que tiene, lo que puede hacer, pero no sabemos de lo que es la energía. Es algo misterioso. Y estoy hablando de esta manera porque quiero preparar sus mentes y acercar la palabra esta mañana de una manera diferente. Pensar más allá de lo concreto. Pensar un poco más abstracto, porque vivimos en un mundo natural, pero también en un mundo supernatural. Material y inmaterial, tangible e intangible. ¿Cierto? Y por eso yo quiero trasladarles como a ese mundo, el mundo un poco más abstracto, ¿ok? Pero antes de seguir vamos a orar. Señor, te damos la gracia esta mañana y venimos a ti, Padre, en Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a ti, Padre Celestial. Padre, tú sabes que preparar un sermón no es fácil y siempre me convence mucho porque no estoy a la medida, Señor. Ayúdame con tu mensaje esta mañana. No se trata de la perfección, sino el compromiso. Señor, estamos acá como una iglesia, como una comunidad de seguidores de Cristo, con un compromiso muy fuerte contigo, Señor. Queremos escuchar tu voz y te pido, Señor, que me ayudas con mi mente, con mi lengua, con mi boca, Señor, hablar un idioma que no es mío. Solamente te doy la gloria, Señor, de ese privilegio y responsabilidad. Y Padre, te pido que el Espíritu Santo está moviendo, obrando, no solamente en mí, Señor, durante el mensaje, pero también en todas las personas que están escuchando. Hoy en presente y también más adelante en línea, o en YouTube, o donde quiera, Señor. Que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya me conocen, que siempre tengo mi presentación, que tengo mis fotos, que siempre estoy batallando con el control. Ok, yo quiero compartir esa imagen. La imagen que seleccioné es esa. Esa es una imagen, una foto del espacio. Y voy a leer la descripción de esa imagen. Es un pilar que se muestra en la imagen. Se encuentra en una turbulenta región de formación estelar llamada Nebulosa de Carina. ¿Alguien ha visitado ahí? Nadie. Ok. Ubicada a 7.500 años luz de distancia. ¿Cuánto mide un año luz? Dorita sabe. ¿Cuánto? 5.000 años. Bueno, más o menos. 9 billones de kilómetros es un año luz. Un poco lejos. La imagen muestra la punta del pilar de 3 años luz de longitud, bañado por la luz de estrellas masivas y calientes situadas en la parte superior de la imagen. Como dije en el comienzo, yo quiero que nosotros estamos pensando en el abstracto, en el espacio, y que le demos reverencia al Señor, para su creación, que es mucho más allá de lo que podemos imaginar, ni aprender como unos seres finitos. Él es infinito, tan grande, tan poderoso. Y por eso yo quería usar esa imagen. También, antes de abrir la Biblia a Génesis 1, yo quiero explicar algo. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor.
Y la palabra del Señor puede significar varias cosas. Dios ha hablado mucho en la historia, ¿ok? Y lo que tenemos en nuestras Biblias es parte de lo que ha hablado. Es decir, al final del libro de Juan, el autor y el discípulo Juan escribe que él no podía escribir todas las enseñanzas de Jesús, porque el mundo entero ni siquiera tiene espacio para escribir todo, ¿ok? Entonces el círculo grande representa todas las palabras de Dios, porque Dios ha hablado mucho más con Adán, podemos suponer en el jardín, que tenemos en la Biblia. Me imagino que tuvieron conversaciones más extendidas. Pero lo que tenemos es la Biblia, es una parte de sus palabras. Pero su palabra, la Biblia, la Escritura, pertenece de Dios. Amén. Y así que lo que se enseña en la primera clase, en un seminario, un colegio bíblico, es que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es autoritaria, infalible, suficiente. O sea, nos da lo que necesitamos para vivir una vida espiritual agradable al Señor. Perdón. Y canónica. Canónica significa completa. Esos son los libros que Dios quería que nosotros tuviéramos. Amén. Entonces, abran sus Biblias. Vamos a estar en el primer capítulo de Génesis. Y lo que vamos a estudiar esta semana, eso no, la prédica no va a durar tanto. Esta mañana es la palabra de Dios, que la palabra tiene poder. Y por eso el título se llama, ¿cómo se llama? Cuando Dios habla, la vida sucede. Cuando Dios habla, la vida sucede. Génesis 1:1. Y todos sabemos esos versículos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese versículo es tan importante, es la base de todo lo que viene después en la Biblia. Que Dios es el creador. Solamente en el principio existía solamente Dios. Y muchos niños y muchos creyentes nuevos preguntan, pero ¿quién se hizo Dios? ¿O cuándo se hizo Dios? ¿O cómo? Dios siempre existía. Es autoexistente. Existía en la eternidad, fuera de tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿están conmigo? Ok. El asunto de tiempo es algo que no entendemos. Los grandes filósofos honestos admiten que no podemos entender el tiempo. Pero Él existe fuera de tiempo, pero también obra dentro del tiempo. Dios siempre ha existido en la eternidad pasada, como hay eternidad en el futuro, en toda la eternidad. ¿Ok? Amén. Esa palabra creó, ese símbolo hebreo que está ahí, bara, que siempre, cuando se usa, no se usa tanto en el Antiguo Testamento, pero describe la actividad divina de dar forma a algo nuevo, original y perfecto. Dios crea algo de la nada, y como vamos a ver. Y sabemos que las palabras son poderosas. No, es muy difícil pensar que Dios puede hacer algo, decretar algo, nada más hablando. Y se pone a asistencia. Pero podemos entender un poquito que las palabras tienen poder. Y decir, creó los cielos y la tierra. Eso es porque yo particularmente, he enseñado, predicado sobre esos versículos. De otro punto de vista, pero los cielos y la tierra, eso es es algo algo literario, que es lo que se llama un merismo, que son dos extremos de algo que representa la totalidad. Es decir, los cielos y la tierra.
de pies a cabeza. Todo, de principio a fin. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Ahí vemos esa expresión, que existe algo, que haya luz, un llamado a la creación, un decreto de existencia, que Él lo dice y se hace, se manifieste. Y eso siempre ha sido la comprensión hebrea, porque en Salmos, hace 3,000 años atrás, no sabemos 100% quién escribió Salmo 33, pero muchos expertos dicen que a lo mejor fue David. Eso fue la comprensión de David, que Dios hizo esto, que el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra, la sopló y nacieron todas las estrellas. Es difícil de entender, es muy abstracto. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Y aquí vemos el verbo de separar, de dividir, que explica cómo Dios usó la luz para disipar la oscuridad. Él no acabó con la oscuridad. Él no la eliminó por completo, pero la luz coexistió con la oscuridad, pero son mutuamente excluyentes. Y también en el Evangelio de Juan se habla, en el primer capítulo, se trata de la luz y la luz. Porque para los israelitas la luz era un tema muy importante. Como los griegos, ¿qué era? Sofía. Sabiduría. Sofía en la palabra griega. Y para los romanos, la gloria. La gloria. La gloria para los romanos, luz para los israelitas, y para los griegos, la sabiduría. ¿Ok? Cuando Dios habla, la vida sucede. Dios llamó a la luz día y la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Y vemos también que sigue con la separación, que es fundamental en el capítulo primer capítulo de Génesis. Y vemos unos ciclos que Dios está decretando, está creando cosas a través de su palabra, está dividiendo, separando, poniendo orden, organizando, y al final dándole identidad, valor y propósito. Y ustedes en su casa durante la semana sigue leyendo Génesis capítulo 1, que hay unos ciclos, hay 6 ciclos que representan los 6 días que Dios crea mediante su mandato y ordena y estructura. Son ciclos y ciclos, y Él otorga identidad, valor y propósito a la creación. Es muy interesante, muy interesante. En la semana pasada el pastor Gonzalo habló también de la palabra. Estamos en una serie de la palabra y compartió este versículo, pero yo creo que voy a compartir algo un poco diferente. En segundo de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor en Éfeso en ese entonces, y Pablo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén.
Pero es muy importante, y hemos hablado de eso en Casa de Pan hace 1 año y medio allá en Faith, allá arriba. Esa palabra es griego, pero es muy importante. Cuando Pablo dice que es inspirado, está diciendo eso. Theopneustos. ¿Qué significa teo? Eso está compuesto de 2 palabras. Teo significa Dios, como teología, el estudio de Dios, teología. Theopneustos, ¿qué es neustos? Es viento, espíritu, aliento. Y por eso en la Biblia, alguien en su Biblia, en su versión, la palabra es el aliento de Dios. Nadie. Bueno. Para los que tienen Biblias en inglés hay muchas versiones que dicen que la palabra es, the word is God breathed. Es el aliento de Dios. El mismo aliento de Dios de vida. Porque cuando Dios habla, la vida sucede. Y es muy interesante si vamos a pasar de Génesis capítulo 1 a Génesis 2. Y el autor, que creemos que fue Moisés, nos dice eso. Habla de la formación y la creación del hombre, de Adán. Y que dice, luego en Génesis 2:7, luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Están viendo los paralelos con el theopneustos? La inspiración de la palabra. Cuando el aliento de uno es, cuando uno respira, es el aire que está dando vuelta en los pulmones. Uno puede, sentir ese aliento y a veces es bueno, a veces es malo. Uno huele el almuerzo de uno, pero es parte de lo que está adentro. Lo está sacando para afuera. Y en este caso, en Génesis 2, Dios le está soplando su aliento de vida. Y es algo muy curioso, porque uno se puede preguntar a su amigo ateo, mira, ¿cuál es la diferencia entre un cadáver, un cuerpo sin vida y alguien que está ahí durmiendo? Porque a veces los órganos pueden seguir funcionando como unas máquinas, como sistemas de máquinas. Porque muchos dicen, naturalistas dicen que somos un organismo muy complejo de máquinas, de funciones biológicos, de procesos de químicos, y que todo puede seguir moviéndose. Se puede poner una corriente de electricidad para iniciar el corazón y se puede ¿cómo se llama? Ajá, así es, el corazón. Esto es como que ese Génesis 2 es como un CPR divino. ¿Cómo se llama CPR en español? CPR. Ah, sí, ok. De eso divino. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay algo, una energía, un ánimo divino que tiene alguien que está vivo, ¿cierto? Que no somos solamente sistemas de máquinas, de procesos, de químicos. Somos mucho más allá de eso nada más. Y eso es el esplendor y la belleza del Señor, su poder. Cuando Dios habla, la vida sucede. Entonces podemos ver en Génesis 2 que Dios está soplando su aliento para crear el mundo, pero también, como Pablo le escribe a Timoteo, que Dios está también soplando su aliento en forma de su palabra para sostenernos. Amén. Gracias. Ok, escuchen lo que escribí
en la semana. Esto me está molestando un poquito. Ok. ¿Por qué nos comunicamos? ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Porque entendemos el lenguaje, como hablamos antes. Porque somos inteligentes. Porque nos amamos. Porque somos personas con sentimientos. Porque todos los seres humanos experimentamos este mismo fenómeno universal de comunicarnos, de hablar, de sentir, de amar, de ser inteligente, de tener conciencia, agencia. ¿Qué es lo que nos une? Es Dios, es el poder de Dios. Y porque somos portadores de la imagen de Dios, de la imagen de Dios. Y como portadores de la imagen de Dios, voy a desviar un poquito, podemos ver el poder de la palabra. Porque nosotros también podemos hablar y escuchar. Pero no podemos crear como hizo Dios. Podemos pensar que podemos crear cosas. Yo estaba pensando en esto en la semana, que yo puedo decir a Alexa, ponme música. Y la pone. Alexa, ¿cuál es el pronóstico de hoy? ¿Cómo ve esto? Google, préndeme las luces. ¿Qué más? Siri, llámame fulanito. Y podemos decretar así, soltar, ¡guau! O los que trabajan y son gerentes, podemos decir, mira, hombre, equipo, vamos a mover esto de aquí para allá. Y lo agarran y lo mueven. Podemos ordenar, usar nuestras palabras para hacer cosas, pero no podemos crear de la nada. Podemos construir, pero también podemos destruir. Yo estaba tratando, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo no creo que podemos crear nada. Podemos construir o destruir lo que Dios ha hecho. Y estamos llamados de ser mayordomos de todo lo que tenemos. Y lo mejor que podemos hacer de construir o destruir son las relaciones con nuestras palabras. Desde aquí, sin salir de la plataforma, del púlpito. Bueno, yo veo a Manuel allá. ¿Puedo lastimar a Manuel desde acá? Sin arma, sin salir a darle golpe. ¿Cómo? Con mis palabras. Fácil. Y lo contrario también es cierto. ¿Puedo animarlo? ¿Alentarlo? Desde acá. Fácil, porque las palabras tienen poder. Y no hace falta que yo tenga que explicarle mucho eso, porque es algo innato. Yo no soy Dios, y cuando estaba preparando, estaba trabajando con ChatGPT. Es una maravilla a veces. Entonces, yo quería que ChatGPT me hiciera un video. Y le manda un decreto. Chat, escúchame. Yo quiero un video. Pero un video que parece como que un videojuego. Con un protagonista caminando. Y cuando ve a otro personaje puede lanzar cosas como que sale algo de su boca y que le pega al otro. Y que el otro, cuando le da aliento o ánimo, se pone más grande. Y también, chat, yo quiero que ese personaje pueda conseguir a otros, el protagonista puede conseguir a otros personajes y como que pegarle, pero con lo contrario,
para disminuirlo, para tumbarlo. Y no salió como yo quise. Yo no soy Dios. Así salió. No sé si pueden ver eso bien, pero aquí está el niño, el protagonista, y se encuentra con alguien más y le da ánimo y esperanza. Dios te ama, eres valioso. Que está mal escrito. No se puede confiar en eso, nunca me di cuenta. Y se pone más grande y tiene la luz y la chispa. Entonces el niño se ve otro. Y con sus palabras, mira cómo se pone el niño, lo tumba. Eso es el poder que tenemos nosotros. Porque tenemos la imagen de Dios. Somos inteligentes. Queremos amar. Queremos sentir. Y eso, bueno, eso no es idea mía, sino de la inteligencia artificial. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. No quiero desviar mucho de ahí. Pero podemos entender un poquito cuando escuchamos que Dios creó todo con sus palabras, que sí es posible. Aunque no podemos imaginarlo de una manera concreta. Porque Dios es espíritu. Y sabemos que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Seguimos en el libro de Génesis. Y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Cómo utiliza la serpiente sus palabras? ¿El serpiente? ¿Cómo utiliza sus palabras? Para crear duda, cuestionar. Satanás no tiene el poder de crear, solamente de destruir, de distorsionar, de decepcionarnos. Y tenemos que conocer bien la verdad, conocer bien la palabra de Dios, la Biblia, para reconocer las mentiras. Porque hay quienes quieren engañarte y manipularte. Estas voces cuestionan lo que has oído, distorsionan la verdad y corrompen lo que es puro y verdadero. Cuando estuve yo preparando para el sermón, estuve escuchando varios predicadores, leyendo también comentarios, la Biblia por supuesto. Y en Génesis capítulo 5 es como la tabla de genealogía, de los linajes, después de Adán. Y que todos sabemos que en el jardín, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. ¿Y cuál fue la maldición? La advertencia de Dios. Si comen de la fruta, ¿qué iba a pasar? Ok. Que se iban a morir. Y lo iban a echar del jardín. ¿Y murieron de inmediato? No. Pero murieron de una manera espiritual. Había una distancia entre el hombre y Dios. Lo echaron del jardín. Y en Génesis capítulo 5, como producto, consecuencia de ese pecado, hay una lista de tantas personas que vivieron y murieron. Y escuchen eso, nunca lo había escuchado de esa manera. Eso estaba escuchando de un sermón de Chuck Swindoll. Génesis 5, versículo 3. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. ¿Qué es lo sorprendente de ese versículo? Set tiene la imagen de ¿quién? De su padre. Y de ahí, desde ese entonces, la corrupción
en el corazón humano dañó las siguientes generaciones. Con nuestras palabras, nuestras relaciones hacen daño. Sí, tenemos la imagen de Dios, pero también tenemos la forma y la manera del hombre, de los padres. Y yo no quiero centrarnos mucho en los padres, porque como padre tengo un deber, una responsabilidad de utilizar mis palabras con mucho cuidado, porque tiene poder. Porque mis tienen poder, porque las de Dios tiene poder. Amén. Entonces había esa separación. Para recapitular, Génesis 1, Dios cree todo con sus palabras. En Génesis 2, con el aliento de Dios, Dios sopla vida a ese polvo que se convirtió en Adán. En Génesis 3, con las palabras de serpiente, el hombre fue engañado, participó en ese engaño y se alejó de Dios. Pero vemos en el Nuevo Testamento que llega el Mesías, que todos estaban esperando. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Se repite. ¿Por qué se repitió esa información? Porque es importante. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hemos hablado de luz y tinieblas y ahí vemos en versículo 5 la luz. Y saltamos al versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Vemos otra vez la palabra. Y Juan, cuando está escribiendo su libro, está ya bastante mayor, anciano, estaba en Grecia. Y quería transmitir esa sabiduría, perdón, que ellos entendían como el Logos, lo que traía entendimiento a todo, comprensión a todo, lo que es el completo de todo, como Pablo dice en Hechos capítulo 17, en Él, in Him we move and we live and we have our being. En Él, ¿cómo es? Nos movemos y existimos. Es Jesús que nos da sentido del mundo, de identidad, de propósito que tenemos en nuestras vidas y en la vida en general. La teología de Juan presenta a Jesús como el pan de vida que nutre, no solamente sustenta, sino que también refresca y anima. De la misma manera que una buena comida renueva nuestras fuerzas y nuestro espíritu. Y Jesús dice, ven a comer. La palabra es inspirada. La palabra nos inspira. Algo desde afuera viene a entrar en nosotros. Pero cuando dice es el aliento de Dios, Él expira, exhala su sabiduría, sus verdades, sus promesas. Y nosotros lo recibimos. Nos inspira también. Amén. Entonces, si estamos recapitulando esto, el meta narrativo de la Biblia, que Dios creó por medio de la palabra, su decreto, sustenta por medio de la palabra, que es la Biblia, y salva a través
de la palabra que es Cristo. Vemos ese narrativo de creación, de caída y redención a través de Cristo para la recreación en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y cuando estamos separados, Pablo también le dice y nos cuenta, nos explica, cuando estamos separados de Dios, como dijo Dios a Adán, que van a morir de una manera espiritual. Pablo dice, y es fuerte, los que no tienen Cristo son muertos. Viven una vida de blanco y negro, en 2 dimensiones. Pablo le dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Muertos, como dije, después de la caída en el jardín. Por la desobediencia, la palabra engañadora de serpiente. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegue a obedecer a Dios. Es muy curioso porque en la creación, en Génesis 1, Dios habla y cumple con su decreto. Pero mira cómo cambiaron las cosas. Dios habla y cumple con las cosas. Tenemos la palabra del Señor y Dios nos habla. Dios nos habla. Pero también, como yo he dicho varias veces, el amor no es forzado. El amor es libre. Tenemos libre albedrío. Dios habla y ahora somos nosotros que tenemos que cumplir. Y cuando no estamos cumpliendo con las instrucciones del Señor, del manufacturero, estamos muertos, dice Pablo. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando Dios habla, la vida sucede. Y ya vamos terminando. Ya vemos que la palabra es poder. Sí. La palabra es poder. Más poderosa la palabra del Señor, pero también la nuestra también. Entonces yo tengo 2 aplicaciones esta mañana. 2. Una aplicación vertical, o sea, nosotros con el Señor, y una aplicación horizontal. Nosotros, con nosotros. Verticalmente, les pregunto, porque yo me siento y a veces me siento así. ¿Quién, como dice Pablo, se siente muerto en su vida? Que su vida es blanco y negro. Que como que falta una dimensión. Que hoy está cansado. Quizá su vida es vacía. Uno se siente desanimado, frustrado, desmotivado. Como si vida fuera, como dije, blanco y negra. Sin alegría, sin amor, sin propósito. ¿Qué pasa? Una de las 2 cosas sucede.
Si no tienes esa relación con Cristo, estás perdiendo una bendición de conocer el Creador del mundo y recibir ese poder, ese ánimo, ese soplo de aliento que necesitas. Como dijo un filósofo, que todos tenemos un hueco de forma de Dios en nuestros corazones. Y tratamos de llenar ese hueco con lo que sea, con el dinero, con el sexo, con los tragos, pero no funciona, no satisface. A lo mejor muchos aquí se sienten cansados, frustrados y conocen al Señor. Ya tienen esa fe de salvación, pero no se siente el poder del Señor. Quizás usted fue engañado de serpiente o de otros que van en contra de Dios. A veces nos autoengañamos porque estamos alejados de la palabra, la fuente de vida. La fuente de vida. Necesitamos esa nutrición de la palabra, ese soplo de aliento. Juan 7 dice: todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de corazón brotarán ríos de agua viva. Verticalmente, esta mañana tenemos que usar nuestras palabras para construir primeramente la relación con Dios, y también la segunda aplicación, mejorar y construir relaciones horizontalmente. Sí, fuimos creados a la imagen de Dios y debemos usar nuestras palabras con sabiduría para crear también, para influir, inspirar, motivar, restaurar. ¿Quién necesita ese soplo de aliento esta mañana? Puede ser un abrazo, puede ser una sonrisa, puede ser una palabra de ánimo. ¿Qué tiene que cambiar en tu vida? Ya estamos comenzando un nuevo año. Estamos conscientes de nuestros hábitos, los buenos y los malos. Tenemos que crear nuevas rutinas de pasar más tiempo en la palabra. Y hay tantas aplicaciones como Bible Project. Si uno no le gusta leer, está bien. Hay videos en el internet que son tan buenos, que nos nutren. En la aplicación de Bible App, de la Biblia, hay videos, hay comentarios. Uno puede comenzar a leer a Juan, a Primero de Juan, a Santiago, a Génesis. Comienza por donde quiera comenzar. El paso más importante es ¿cuál? El primer paso. Dale paso. Para terminar, yo quiero dejar un momento para todos. Reflexionar, meditar en la palabra de esta mañana. La palabra poderosa del Señor de crear el mundo. Y que también nosotros tenemos poder en la palabra. Romanos dice 10:9 que los que confiesen al Señor en su corazón y cree que se fue levantado, que va a tener y recibir vida eterna. Tenemos que utilizar nuestras palabras para agradecer al Señor, para confesar, si hace falta confesar, para renovar esa relación. Podemos utilizar nuestras palabras para construir verticalmente con el Señor y horizontalmente con los demás. Si quieren hablar y usar esas palabras
poderosos con el Señor, habla con Él. Si quieren hablar con Él allá, si quieren pasar, si quieren usar tus palabras en voz alta, está bien. Si quiere hablar con nuestro Padre Celestial en su cabeza, que lo haga. Usa tu palabra.